Muy buenos días, doctor. Sea bienvenidos a nuestro video, en el cual el día de hoy vamos a exponer el documento integrador número 3, correspondiente al bloque número 3 del curso de Fundamentos de la Investigación. Nosotros somos el equipo número 1, conformado por los siguientes integrantes, los que aparecen en pantalla. Nuestro documento integrador se divide en dos partes principales: en los elementos del planteamiento del problema, la metodología de la investigación documental y al final las referencias bibliográficas. Empezamos por los elementos del planteamiento del problema a cargo de mi compañera Megan. Gracias. Descripción, entonces, del problema de la investigación. En este paso, pues procedimos a describir y conceptualizar nuestro problema de investigación. Seleccionamos interrogantes importantes para posterior a esto encontrar una solución viable al problema planteado. Eh, a su vez, encontrar cómo lo son la situación del mundial, regional, gráficos, culturalema, información de la situación de salud y la atención médica del problema a estudiar, al igual que estadísticas relevantes y grupos de la población que tienden a afectar a este mismo. Pues esto con la finalidad de poder definir en su mejor expresión el problema, incluyendo los diferentes aspectos ya anteriormente mencionados que lo caractericen y se relacionan pues entre sí. Bien, ahora permítanme hablarles sobre la delimitación de nuestro problema de investigación. Como bien se sabe, la mortalidad materna es un problema a nivel global, pero nuestro estudio se centra específicamente en las mujeres indígenas en las áreas rurales de Guatemala. Hemos elegido este enfoque por varias razones. Primero, las mujeres indígenas en áreas rurales de Guatemala representan un grupo que a menudo es marginado y tiene un acceso limitado a los servicios de salud. Creemos que es crucial centrarse en este grupo para entender mejor las desigualdades de la salud que estos pueden enfrentar. Segundo, estamos particularmente interesados en el impacto de la pandemia de COVID-19 en la mortalidad materna, pues la pandemia ha exacerbado muchos problemas de salud existentes y han creado nuevos desafíos y queremos lograr entender cómo esto ha afectado específicamente a la mortalidad materna entre las mujeres indígenas de las áreas de Guatemala. Hemos delimitado nuestros periodos permitirá. Por lo tanto, la delimitación del problema se establece como la afección de la pandemia de COVID-19 a las tasas de mortalidad materna entre las mujeres indígenas en las áreas rurales de Guatemala durante el periodo de 2020 a 2020. Buenos días, ahora vamos a hablar acerca de la pregunta principal y las preguntas secundarias de nuestra investigación. Pretende responder y deriva del planteamiento del problema que se ha formulado previamente. En este caso, nuestra pregunta principal es: ¿cómo afectó la pandemia de COVID-19 las tasas de mortalidad materna entre las mujeres indígenas en las áreas rurales de Guatemala durante el periodo 2020-2022? Y nuestras preguntas secundarias, que básicamente son las que derivan de nuestra pregunta principal: ¿cuáles fueron las principales barreras en el acceso a servicios de salud materna para las mujeres indígenas en las áreas rurales de Guatemala durante la pandemia de COVID-19? ¿Cómo influyeron las barreras en el acceso a servicios de salud materna a las tasas de mortalidad materna durante la pandemia de COVID-19? Y por último tenemos cómo se comparan las tasas de mortalidad materna entre las mujeres indígenas en las áreas rurales de Guatemala antes, durante y después de la pandemia de COVID-19. Entonces, el fin de estas preguntas es ser respondidas a lo largo de nuestra investigación. Ahora vamos a continuar con mi compañero. El objetivo principal de nuestra investigación es sobre cómo la pandemia de la pandemia de COVID-19 ha afectado las tasas de mortalidad materna entre las mujeres indígenas en las áreas rurales de Guatemala durante el periodo
2020-2022. Nuestra investigación se centra en comprender el impacto de la pandemia en la salud materna y en las barreras de atención médica que han surgido como resultados. Nuestros objetivos específicos son: el primer objetivo es determinar las barreras a la atención médica que ha experimentado las mujeres indígenas en las áreas rurales de Guatemala durante la pandemia COVID-19. Sabemos que las barreras pueden surgir debido a diversos factores como la falta de acceso a servicios de salud, limitaciones de transporte, barreras culturales e incluso miedo a estigmas asociados a la enfermedad. El segundo objetivo es determinar la influencia de estas barreras en los servicios de salud materna, en las tasas de mortalidad materna entre las mujeres indígenas en las áreas rurales de Guatemala durante el periodo 2020-2022. La falta de acceso a servicios de salud adecuados y oportunos pueden tener consecuencias devastadoras para la salud de las mujeres embarazadas. El tercer y último objetivo es comparar las tasas de mortalidad materna entre las mujeres indígenas en las áreas rurales de Guatemala antes, durante y después de la pandemia de COVID-19. Al comparar las tasas de mortalidad materna en diferentes periodos de tiempo, podremos determinar si hay cambios significativos durante la pandemia y evaluar la magnitud del impacto. En la justificación de la investigación, como sabemos, la mortalidad materna es un problema de salud pública de gran magnitud y trascendencia a nivel global. Sin embargo, el contexto de la pandemia COVID-19, este problema se ha exacerbado especialmente en las áreas rurales de países en desarrollo como lo es Guatemala. Nuestro estudio se centra en este problema, como en un enfoque específico, las mujeres indígenas y las áreas rurales de Guatemala. Este grupo, a menudo marginado y con acceso limitado a servicios de salud, ha sido particularmente afectado por la pandemia. Nuestra investigación es más que relevante, es necesaria. Buscamos llenar un vacío en el conocimiento existente sobre un impacto de la pandemia COVID-19 en la mortalidad materna de estas mujeres. Creemos que los resultados de este estudio podrían ser una herramienta valiosa para las responsables de la toma de decisiones de salud, proporcionando información crucial para desarrollar estrategias de intervención y políticas públicas dirigidas a la reproducción de mortalidad materna en este grupo poblacional. Además, nuestra investigación tiene una trascendencia significativa. No solo buscamos cuantificar el impacto de la pandemia en un grupo y periodo de tiempo específico, sino que también esperamos que nuestros hallazgos puedan influir en las políticas y prácticas de salud. Los resultados podrían ser utilizados para desarrollar y mejorar la intervención de salud materna, para formular políticas de salud más efectivas y equitativas, y para informar a los profesionales de salud sobre las necesidades y desafíos específicos que enfrentan estas mujeres. Muy bien, a continuación vamos a abordar la metodología de la investigación documental. En relación a la clasificación del tipo de investigación documental, la investigación propuesta es de tipo documental informativo, debido a que consiste en recopilar y analizar información existente sobre el impacto de la pandemia de COVID-19 en las tasas de mortalidad materna de mujeres indígenas en áreas rurales de Guatemala entre 2020 y 2022. El objetivo es ofrecer una visión clara y objetiva de los factores relacionados con la mortalidad materna durante la pandemia, utilizando fuentes confiables y datos disponibles. Se presenta la información de manera sistemática y coherente sin agregar interpretaciones subjetivas para informar y generar conocimiento sobre este problema en específico. En el segundo paso de nuestra metodología de la investigación documental, nos enfocamos en describir tanto la estrategia de búsqueda como la de análisis de la información. Entonces, para ello, iniciamos recurriendo a varias fuentes de información académicas y científicas confiables, como lo es Google Académico, BBS y Cielo. Utilizamos palabras claves relevantes para nuestro tema de investigación, como lo es la mortalidad materna, pandemia COVID-19, mujeres indígenas, áreas rurales, Guatemala, factores de riesgo, educación y salud materna, y entre otros.
Además, empleamos operadores booleanos como AND y OR para refinar nuestro proceso de búsqueda. Además, nos enfocamos en documentos en inglés y español publicados entre los años 2020 y 2021, asegurándonos de que cumplan con criterios de actualidad, autoría, contenido adecuado, condiciones de uso libre y propósito acorde a los objetivos específicos de nuestra investigación. En cuanto al análisis de información, utilizamos técnicas de análisis de contenido y de tema. Recopilamos los datos que consideramos relevantes y los preparamos para su análisis, aplicando un sistema de codificación para identificar y categorizar los elementos de interés para nuestra investigación. E igualmente, examinamos las frecuencias, las relaciones y los patrones emergentes en las categorías identificadas, buscando identificar los temas principales que surgían de los datos recopilados. Además, organizamos estos temas en categorías o grupos más amplios y luego realizamos un análisis de los temas identificados para comprender su significado y su relación con la pregunta de investigación o en el contexto general del estudio. Además, realizamos una triangulación de fuentes documentales de referencia y de datos por tiempo, espacio, actores, eventos y tema, a partir de varias fuentes de información, para obtener una comprensión más completa y precisa del problema que se está investigando y sus implicaciones. Finalmente, a lo largo de nuestro trabajo, nos aseguramos de abordar de manera exhaustiva y rigurosa los aspectos éticos, garantizando el cumplimiento de los criterios de autoría y derechos de autor, reconociendo y citando adecuadamente las contribuciones individuales y respetando la propiedad intelectual. Muchas gracias. Que el bosquejo de un trabajo científico permite reunir, permite seleccionar, clasificar, ordenar y poder reordenar la información que se obtiene de la investigación a medida que se avanza en la redacción del texto definitivo. El bosquejo es un plan de trabajo que se plantea por medio de un esquema que está esbozada cómo va a quedar distribuida la información en lo que es la investigación, llevando siempre un orden y que sea de manera coherente, con una delimitación de tiempo, espacio y persona. De tal manera, esto permitirá elaborar un bosquejo, por ejemplo, la mortalidad materna en mujeres indígenas de las áreas rurales de Guatemala. El título tiene acá suma importancia para poder delimitar el problema nuestras preguntas de investigación y lo más importante es que de nuestras preguntas de investigación se originan nuestros objetivos y cada objetivo se obtendrá en un capítulo de la monografía, de manera que cada pregunta se irá describiendo. Cada subdivisión del bosquejo inicial se identifica con letras, número o utilizando solo números decimal. Recordemos que el bosquejo responde de forma explícita a los objetivos. Gracias. Bueno, y para finalizar, nos estaríamos encontrando con la elaboración de nuestro cronograma de trabajo. Este, pues, no es más que la elaboración de un gráfico, precisamente, con la finalidad de cumplir un orden y una organización, pues con un tiempo límite estipulado para esta misma, la investigación. Esto permitiéndonos controlar el tiempo para la distribución de actividades, al igual el momento exacto en el que se estaría trabajando dichas actividades. Y eso sería nuestra exposición para el documento integrador. Muchas gracias por su atención.